Muchas gracias por la invitación que me hace el Colegio de Abogadas y Abogadas de Costa Rica y espero que mis reflexiones puedan contribuir a un mejor esclarecimiento de los procedimientos de buen gobierno que seguimos en las cooperativas de América Latina. Quiero partir de considerar que la pregunta que define el nombre de la conferencia, que es Tecnología, Democracia y Gobierno Cooperativo, puede indicar de manera general la preocupación que pueda haber acerca del uso de las tecnologías, sobre todo de informática y comunicaciones, que se ha debido extender fundamentalmente por eh, las situaciones que se generaron en el año 2020 en torno a la pandemia. Pero quisiera, ya en términos mucho más precisos, tratar de esclarecer algunos puntos que tienen que ver, pues, de manera estricta con, con esas preocupaciones, ¿sí? Quisiera entonces señalar que hablar de tecnologías significa hablar de dos situaciones, digamos, genéricas, ¿cierto? En primer lugar, habría que partir de considerar la definición genérica acerca de lo que es la tecnología, que son conjuntos de instrumentos, de elementos técnicos y de procedimientos que se pueden aplicar en muchos campos de la vida, no solo productiva, sino de otro tipo. Y eso lleva entonces a entenderla como la capacidad que se pueda tener mediante su uso para transformar o combinar cosas, para crear nuevas, darles otra función o mejorarlas, ¿cierto? En el mundo del cooperativismo, entonces, siguiendo esa definición muy genérica, ¿para qué nos sirven las tecnologías? Es obvio que siendo el movimiento cooperativo un movimiento social que tiene como nodos fundamentales conjuntos de empresas que a su vez son instrumentos transformadoras, la adopción de tecnología resulta siempre un imperativo. Pero otra cosa es cuando de manera específica hablamos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y podemos entenderlas en principio sin ser muy rigurosos como conjunto de recursos, de herramientas, de equipos, de personas, de redes y muchos medios que nos permiten compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información, flujo de información. Y me pregunto entonces, ¿será que las TIC son instrumentos de importancia para expandir la democracia en las cooperativas y construir prácticas de buen gobierno? Entonces, tengo que responder de entrada, y alrededor de eso es que voy a hacer la exposición llamada de profundidad, que no hay ningún lugar a dudas, que el uso adecuado de las tecnologías debe profundizar en la democracia interna, debe permitirnos identificar los impactos que produce la democracia económica y también debe permitirnos establecer mejores prácticas en la relación con la toma de decisiones y en las relaciones externas con los grupos de interés. De esas dos preguntas iniciales, pensadas en torno al concepto general de tecnologías y definidas en torno a lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, me surge una tercera pregunta. ¿Qué tienen que ver las tecnologías y las TIC en específico con los tres pilares del derecho cooperativo?
Y quiero extenderme un poco en eso, en estos elementos de la filosofía del derecho cooperativo para que podamos entender en la práctica para qué nos sirve esto. Parto de considerar, ya retomando viejas tesis que se han hecho en los antiguos congresos continentales de derecho cooperativo, que el fin social del derecho cooperativo está definido en tres propósitos: justicia distributiva, democracia económica y resolución de cuestiones sociales. ¿Y qué significa cada una de esas cosas? Justicia distributiva es la pretensión de lograr un mayor bienestar social y de proporcionar oportunidades para que los individuos y los pueblos realicen sus fines trascendentes amplios. Es hacer posible el principio de equidad que se sustenta en las tesis aristotélicas. A veces, desde la mirada gubernamental, la justicia distributiva se refiere a un ejercicio de favorabilidad o de solidaridad o de justicia para mejorar la condición de los menos desfavorecidos, o mejor, perdón, de los más desfavorecidos. Esa por lo menos es la mirada de la Constitución Política de Colombia. Pero desde el programa histórico del cooperativismo, pensar en la justicia distributiva como un hecho a posteriori es incorrecto. Porque en toda acción cooperativa se encuentra el propósito de establecer mejores medios para que los grupos sociales puedan alcanzar el mayor bienestar social posible. Se trata de una distribución en la fuente. Se trata de una distribución a través del ingreso mismo. Se trata de una distribución a través de la formación de fondos comunes de carácter permanente. ¿Y para qué nos sirven las tecnologías? A fin de mantener esa filosofía de la justicia distributiva. Porque requerimos las tecnologías para que desde el punto de vista productivo podamos aumentar los ingresos de los grupos sociales, avanzar en la mayor productividad del trabajo, producir contabilidades sociales y visibilizar los impactos sociales. En sentido general, no podemos hacer producción cooperativa sin tecnologías y no podemos evaluar los resultados de esa producción y de sus impactos sin tecnologías. El segundo pilar del derecho cooperativo es la democracia económica. Entendemos en sentido general democracia como la triple condición de igualdad, libertad y el principio de las mayorías. Pero resulta que la doctrina cooperativa eleva estos elementos a métodos de operación de la práctica cotidiana de la empresa. Y eso se hace posible a través de muchos procesos. Pero en general, digamos desde el punto de vista jurídico y desde por lo menos lo que en Colombia se ha desarrollado a partir de la Constitución y de las sentencias, implica propósitos de participar en la gestión de las empresas, alcanzar o facilitar la propiedad sobre la empresa y el acceso a los rendimientos o resultados de la empresa. Eso, digamos que desde el punto de vista de lo que podemos llamar la expansión de la democracia económica, hay que verificarlo.
Y las tecnologías de la información en particular nos deben permitir reconocer la forma como la igualdad se manifiesta en cada cooperativa y también en el conjunto de cooperativas. Verificar la expansión del derecho de asociación, así como la operatividad de la democracia en la gestión, en el acceso a la propiedad, en el ingreso y en el acceso a beneficios a través de fondos sociales. Pero pudiéramos decir finalmente en este punto que el pilar fundamental del derecho está definido por la resolución de las cuestiones sociales. Y eso significa que partimos del reconocimiento de que hay desigualdades, que hay carencias, que hay dificultades en los pueblos y en la gente y en el mundo del trabajo. Y que es necesario que a través de las formas cooperativas podamos contribuir a la solución de toda clase de necesidades para las personas y con ellos transitar el camino de la paz, de la justicia y el bienestar. Pero para ello se requiere orientar la producción, se requiere orientar la distribución y el consumo. Y esa es la vía que proponemos desde la economía cooperativa. Las tecnologías, para seguir esa vía de resolución de cuestiones sociales, deben permitirnos hacer control de operaciones económicas y mejorar sus productos, pero también permiten identificar, desde el punto de vista de lo que hemos denominado los mercadeos sociales, las carencias, las necesidades y las expectativas de quienes se encuentran vinculados al mundo cooperativo. Mucho más allá, desde ese tercer pilar del derecho, nos debe permitir verificar cómo están produciéndose las transformaciones en la vida de la gente, o ser producir los indicadores sociales para hacernos visibles. Una cuarta pregunta acerca de lo que en el fondo hay detrás de esta conferencia que me han pedido los organizadores del Congreso, tiene que ver con esta otra pregunta. Las tecnologías y las TIC, ¿a qué le contribuyen al ejercicio de los valores y principios del cooperativismo? No me voy a detener en ellos. Simplemente quiero decirles, como para responder de manera general a esas preguntas, que las buenas prácticas de las cooperativas y de sus dirigentes deben identificarse a través de los valores y los principios. El management cooperativista, como dice Peter Davis, debe estar orientado permanentemente por el ejercicio de los valores y la práctica de los principios. Y las tecnologías deben permitirnos reconocer y cuantificar cada una de las buenas prácticas a través de las cuales se manifiesta la aplicación de los valores y se hace más visible el ejercicio cooperativo transformador. Las tecnologías apropiadamente aplicadas nos pueden mejorar el ejercicio de nuestros valores y principios. Y un poco para no cansarles, la quinta pregunta que me hago alrededor de ese espectro general de tecnologías, democracia y gobierno es qué tienen que ver las tecnologías y las TIC con el buen gobierno cooperativo. No me voy a extender mucho en este punto, pero simplemente quiero decirles lo siguiente. Desde mi experiencia, desde mis trabajos académicos respecto de este tema,
desde la orientación que le hago yo al mundo cooperativo de mi región, quiero decirles que el buen gobierno trata sobre la gobernanza, que es el arte o manera de gobernar para que logremos un desarrollo económico social duradero, que promueva el sano equilibrio entre la institucionalidad del gobierno y los gobernantes. El buen gobierno versa sobre la posibilidad de un ejercicio de doble vía, en la que se produzca una reciprocidad de relaciones entre gobernantes y gobernados, para construir juntos un proyecto de futuro. Y es que si no lo hacemos así, el ejercicio de la cooperación no va a ser posible. Porque ¿en dónde se originan los conflictos? A raíz de lo que nos decía ahora Santiago Naranjo. Los conflictos se suceden por dos vías. Por un lado, quienes ostentan la calidad de gobernantes creen que hacen las cosas bien porque administran las instituciones, con base en principios de buena fe, de eficiencia o de legalidad. Pero se olvidan de los principios de legitimidad y de interés común. Y en respuesta, los gobernados creen que el bloqueo a ultranza de las acciones del gobierno es una alternativa de futuro. Y así no son las cosas. Tenemos que entender que el buen gobierno debe basarse en unos principios amplios de gobernanza, que comprende el ejercicio de funciones y responsabilidades de quienes gobiernan, y la exigencia a ellos del respeto por los derechos humanos, la exigencia hecha por las transformaciones en las decisiones y actuaciones, la creación de espacios de participación, de legalidad, de legitimidad, de empoderamiento, de búsqueda de la sostenibilidad y la práctica de valores. Cuando no se hace así, cuando hay falta de responsabilidad, cuando hay falta de transparencia, cuando hay escasa capacidad de previsión y cuando hay ausencia de Estado de Derecho al interior de las instituciones, se producen los conflictos y el mal gobierno. Creo que, siguiendo autores como Peter Davis y otros que han estado muy cercanos a la Alianza Cooperativa Internacional, hay que rescatar lo que ellos llaman las 8 características del buen gobierno para nosotros en el mundo cooperativo: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, equidad, eficacia y eficiencia, sensibilidad. Y aplicadas esas 8 características, nos puede llevar a la legitimidad y a la estabilidad, que es el principio clásico de la gobernabilidad. Quiero señalarles ya a modo de experiencias que en Colombia se han venido en los últimos años produciéndose guías y normativas. Y desde el año 2018 venimos en el mundo cooperativo ajustándonos a esas guías y a esas normativas para establecer prácticas de buen gobierno, regulaciones internas y etcétera. Y hemos llegado a las conclusiones, a 5 conclusiones básicas, que es que la adopción de todas esas prácticas nos pueden permitir el mejoramiento de la gobernanza en las cooperativas. Y eso significa, en primer lugar, defensa
e identidad de la identidad. Significa un liderazgo fundado en valores, una cultura responsable. Significa un ejercicio de procesos y de reglas claras. Y eso entonces ha llevado que en los últimos tiempos, estoy hablando hace 4 años máximo, se establezcan como 7 orientaciones que nos pueden permitir identificar qué relación hay entre el buen gobierno y el uso de las tecnologías, y con eso termino. Las 2 primeras orientaciones que se dejan o que se han establecido para toda la dirigencia es disponer de un código de buen gobierno y evaluar periódicamente su cumplimiento, sus alcances y logros. Y adoptar reglas de juego claras en cuanto a funciones, atribuciones y procedimientos, respecto de procesos internos para responder a situaciones de conflictos de interés o para el relacionamiento entre órganos de administración y órganos de control. Pero básicamente se trata finalmente de que hagamos uso de tecnologías para cumplir 5 propósitos concretos y pragmáticos. Uso excelente de las tecnologías para contar con un excelente control interno. Uso excelente de esas tecnologías para el ejercicio adecuado del control social. El establecimiento de reglas de comunicación para que hagan viable el valor de la transparencia con los asociados, con los directivos, con los empleados. El establecimiento de un programa de capacitación permanente mediante el uso masificado de medios tecnológicos y la implementación de un sistema de indicadores sociales que nos permita verificar si estamos cumpliendo los 3 pilares del derecho cooperativo. Así pues, para terminar, hemos creído necesario que las cooperativas en nuestro país dispongan de excelentes medios tecnológicos para hacer educación, para realizar control interno, para establecer relacionamiento entre todos. Y con la pandemia se nos ha dado la oportunidad de expandirlos para mejorar el acceso a la democracia interna de las empresas. Eso es lo que yo quería como comentarles acerca de mis reflexiones sobre esas preguntas que me han puesto los organizadores. Muchas gracias por haberme soportado este rato y escuchamos algunos comentarios y preguntas.